Y es más, si ustedes quieren y a ustedes realmente les interesa este tema, podríamos hablar de la definición de terremotos, sismos y movimientos telúricos para no tener problemas a la hora de subir algún video, porque ya que hemos visto que nuestros videos no solamente están en esta plataforma, sino que nos pueden encontrar también en Facebook. Dentro de poco tal vez estemos en Twitch, en los lugares más interactivos con nuestros usuarios, y estaremos abriendo algunas páginas. Podemos llegar a tener problemas como los que hemos tenido en Facebook, por ejemplo, con el hecho de que no es un sismo, de que no es un terremoto, de que terremoto es tanto y de que sismo es X. Vamos a comenzar por la definición de terremoto. Un terremoto, del latín terremotus, a partir de tierra, y motus, movimiento. También llamado sismo o seismo, del francés seisme, derivado del griego seismos, temblor de tierra o movimiento telúrico. Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son un tipo de onda elásticas, fuerte en la propagación de perturbaciones temporales del campo de tensión que generan pequeños movimientos en las placas tectónicas. Procesos volcánicos, impactos de asteroides o cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidas por el mismo ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas, como lo que está pasando en Estados Unidos con estos terremotos fantasmas. Vamos a entrar aquí a la diferencia entre sismo y terremoto, y tengan en cuenta que esto sale de Chile Ubica. Es una página chilena. La palabra sismo procede del griego, que significa temblor. La palabra terremoto deriva del latín tierra y moto, movimiento. Pero ambas se refieren al mismo fenómeno, y ninguna de las ambas alude a una intensidad, origen o ninguna otra característica distintiva. Por tanto, sismo y terremoto son estrictamente sinónimos. La diferencia entre estos términos es exclusivamente etimológica, pero ahora, hay personas que tal vez pueden no entender algunas palabras y no está mal, y nosotros estamos aquí meramente para informar e incluso explicar si es que no saben. Disculpen, se denomina etimología al estudio del origen de la palabra individual, de su cronología, su incorporación al idioma, así como de la fuente y de los detalles de su cambio en la forma y significado. En idiomas de larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de la palabra mediante investigaciones de su significado original, de su estructura, así como de su evolución diacrónica. Esto se opone a sincronía, dimensión que permite observar cualquier fenómeno, por ejemplo cultural, como es lo lingüístico, tal como es un momento dado en su evolución. Así se entendería dicha oposición entre sincronía y diacronía, es decir, posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo. Asimismo, para obtener algunas fuentes directas, por ejemplo, la escritura mediante métodos lingüísticos comparativa, se puede reconstruir datos relativos a lenguas sumamente antiguas. Así, por medio de análisis de otros idiomas relacionados, los lingüistas pueden establecer inferencias acerca de la lengua de la que son originarias y su vocabulario. Esto en sí lo que quiere decir es que las palabras, más allá de todo lo que quieran decir o lo que se entienda por tal cosa, por tal palabra, es meramente algo del país de origen. Por ejemplo, vamos a hablar de coger una fruta.
Todos sabemos lo que significa coger una fruta, coger el móvil, coger el teclado en España. Pero sabemos que en Latinoamérica, coger no significa lo mismo en todos los lugares, si es que nos vamos entendiendo. No obstante, en muchos países hispanoparlantes, el uso vulgar ha comenzado a preferir, sin ningún fundamento, la palabra sismo para las de menor intensidad y terremoto para los más severos. La única explicación es tendencia. Es un mecanismo subconsciente que asimila el sonido sibilante del sismo a una catástrofe menor que la que sugiere el sonido trepidante de la palabra terremoto. Sin embargo, existe una palabra castellana para referirse específicamente a los sismos de baja intensidad y esa palabra es remesón, que procede de remecer y significa sismo ligero. En otras palabras, si se quiere hablar de un movimiento telúrico de baja magnitud, el término correcto es remesón, no sismo, ya que este y terremoto no se diferencian entre sí. Y como volvemos a decir, remesón es una palabra creada por hispanohablantes. Los terremotos no se sienten de la misma manera en todos lados. La zona chilena, por ejemplo, es una zona bastante activa con respecto a sismos. Aquí lo podemos ver, e incluso si nos vamos a hablar del tema del gran terremoto de Valdivia, podríamos estar realmente todo el día, toda la noche, podríamos estar muchísimas horas explicando y hablando tan solo sobre un solo terremoto, o sobre miles. Se puede hablar muchísimo sobre este tema, pero hay algo que no deja experimentar o entender al 100% qué generan o qué hacen realmente estos terremotos o movimientos telúricos, y son las personas que hablan sin saber. Tengan cuidado, porque yo no estoy hablando de nadie, de ningún lugar en específico. Estoy hablando de personas que son todólogas, por decirlo de alguna manera, que de todo saben. Y eso es lo que le quitan la fuerza a la realidad. Los sismos en Chile, por ejemplo, los sismos de aquí no se van a sentir igual que en Grecia. No se van a sentir igual. Porque tengan en cuenta que Grecia es sumamente cordillerana, por decirlo de alguna manera. Es una zona bastante rugorosa, viéndolo desde esta perspectiva. Es una zona en la que hay muchas montañas y demás, y ustedes me podrán decir, o los que un poco saben sobre el tema, pero si son realmente son montañas, es poco probable que las ondas mecánicas que liberan estos terremotos se sientan aquí, ya que están en colinas, están en montañas. Pero hay diferentes tipos de lugares en donde la vibración se produce de diferentes maneras, en donde las ondas se propagan de una manera absolutamente diferente. No es lo mismo que un sismo se dé en un lugar con grava a que se dé en un lugar rocoso como lo es Grecia. Chile está mayormente ubicado en una zona con bastante grava, bastante arenilla, bastante tierra, bastante fértil el lugar. Por lo cual sabemos que no solamente salen los vinos de Mendoza, por lo que no solamente salen los vinos de Estados Unidos ni de Francia. Los vinos, y muy buenos vinos, salen de esta zona también porque es una zona muy fértil, es una zona muy rica en muchas sustancias. Y el suelo está hecho para amortiguar estos terremotos. Obviamente, un terremoto de magnitud 8.3 no lo para nadie, y estoy hablando del terremoto de Valdivia. Pero que un sismo de magnitud 4.4 no se sienta en Chile no significa que un terremoto de magnitud 4.4, disculpen, no se sienta aquí, en Panamá, donde convergen 4 placas tectónicas que están en continuo movimiento. Que Chile no lo sienta
no significa que no se puede llegar a sentir en esta zona, que corre el riesgo de desprenderse de la placa norteamericana. Que no se sienta en otro lado del mundo no significa que en esta zona de la placa arábica y la placa africana no se sienta, porque sabemos que África se está dividiendo. Pero claro, eso nadie lo explica. Y es que África también tiene un gran movimiento sísmico, lo cual realmente da temor, porque si nos vamos a ver, hace 30 días atrás, nos vamos a 7 días, nos vamos a 2 días, 24 horas y 8 horas, no ha habido nada en África. O sea que en África se está acumulando realmente una energía que va a liberarse y puede llegar a ocasionar problemas, puede generar problemas en el Atlántico Norte, o en el Océano Índico, o en el Océano Atlántico Sur. Pero también lo puede generar sobre África, y más específicamente sobre esta zona, que es la que se está dividiendo. Así que amigos, no se dejen persuadir por estas personas que son todólogos, por estas personas que dicen saber y en realidad no saben. No lo digo discriminando, está bien, cualquiera puede pensar realmente lo que quiera, estamos en un mundo abierto en pleno siglo XXI, más específicamente el 3 del 8 del 2021, y una persona es totalmente libre de decir o pensar lo que quiera, pero no quieran hacer que el resto de la gente piense como ustedes. Yo estoy aquí demostrando hechos científicos comprobados por muchísimas agencias a lo largo de muchísimo tiempo. Una persona no va a saber más que un sismógrafo, una persona no va a saber más que una persona capacitada para hablar del tema.